Marzo de 1996. El Partido Popular gana las elecciones. La victoria del PP se produce por un estrecho margen, lo que obliga a José María Aznar a buscar acuerdos con los partidos nacionalistas. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. El gobierno de José María Aznar tiene ante sí un reto clave: la mejora de los datos económicos que permita a España formar parte de los países de la Unión Europea que compartan la nueva moneda única, el euro. Eso se consigue al finalizar 1997. La posición de España es una posición sólida, de confianza, de credibilidad, en todos los datos y magnitudes económicas que nos han servido para traernos a la moneda única, el euro. El terrorismo de ETA no ha cejado ni un solo momento en estos años de democracia. El 1 de julio de 1998, la Guardia Civil libera a José Antonio Ortega Lara, que ha estado más de 500 días secuestrado por ETA. Pocos días más tarde, la banda secuestra y anuncia que va a asesinar a Miguel Ángel Blanco, concejal de Hermoa, si el gobierno no se somete a sus exigencias. Cuando el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aparece con 2 tiros en la cabeza, la ira ciudadana estalla de manera incontenible. En una movilización colectiva sin precedentes, en todos los pueblos y ciudades de España, millones de personas gritan contra los asesinos. Este movimiento popular, bautizado como el Espíritu de Hermoa, marca el nacimiento de un proceso irreversible de fortalecimiento democrático y de superación definitiva del miedo por parte de los españoles. En marzo de 2000, José María Aznar es investido de nuevo como presidente. Esta vez ha ganado por aplastante mayoría absoluta. El Partido Socialista sustituye a su líder. En julio de 2000, José Luis Rodríguez Zapatero es elegido nuevo secretario general del PSOE. Él será quien le dispute a Aznar en las siguientes elecciones el apoyo popular para ocupar la presidencia del gobierno. La segunda legislatura del Partido Popular continúa proporcionando una mejora constante de la situación económica española. Nuestra incorporación al euro el 1 de enero de 2002 supone el espaldarazo a una política económica gestionada con éxito indiscutible. La burbuja asomaba en medio de un cóctel irresistible. Tipos de interés bajos, crédito barato y un invitado sorpresa a esta fiesta. La nueva ley del suelo. La varita mágica que, en teoría, iba a bajar de las nubes el precio de la vivienda. A partir de este momento, la mayor parte del suelo podía convertirse en urbanizable. Comienza el festival. Vía libre al ladrillo y a la especulación. Y sí, claro, la oferta de vivienda creció como la espuma. El hormigón se impuso, pero ni rastro de la bajada de precios prometida. Vamos a construir el año que viene 650.000 nuevas viviendas en España. Más que Francia y que Alemania juntas. España batió un récord tras otro. Resultado, casi 3,5 millones de viviendas construidas en sus 8 años de gobierno. Creo que nadie puede sensatamente pensar que estamos ante una burbuja inmobiliaria. Así que nadie pinchó la burbuja, que aún tenía cuerda para rato, y siguió engordando ladrillo a ladrillo hasta 2007, el año de la explosión. La relación entre los sindicatos y el gobierno se deteriora profundamente cuando éste anuncia una reforma laboral a la que las centrales se oponen radicalmente. En junio de 2002, el gobierno del Partido Popular sufre una huelga general en protesta por la reforma. Meses más tarde,
el Ejecutivo rectifica y acepta parte de las reclamaciones sindicales. En noviembre de 2002 se produce la mayor catástrofe ecológica de la historia de España. El petrolero Prestige se hunde frente a las costas gallegas y vierte al mar miles de toneladas de fuel. Las costas de Galicia son, junto con las especies marinas, las grandes víctimas de la tragedia. La oposición acusa al gobierno de haber abandonado a los gallegos a su suerte. El apoyo decidido del presidente Aznar a la invasión de Irak, llevada a cabo por el presidente norteamericano George Bush contra el criterio de la ONU, es motivo de multitudinarias manifestaciones de protesta en toda España. La opinión pública española está mayoritariamente en contra de esa guerra. El 11 de marzo, 3 días antes de las elecciones generales, un atentado múltiple, realizado por integristas islámicos, ciega la vida de 192 personas y deja más de 1000 heridos. Eva Belén, Susana, Emilián, Carlos, Óscar, Rodrigo, Rodolfo. Se trata de la mayor matanza terrorista jamás sufrida por los españoles. Al día siguiente, 12 de marzo, los ciudadanos se manifiestan masivamente en toda España contra el terror. La oposición acusa al gobierno de estar ocultando información trascendental a los ciudadanos sobre los auténticos autores del atentado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey. El Partido Socialista gana las elecciones del 14 de marzo. José Luis Rodríguez Zapatero es el nuevo presidente del Gobierno. De las deliberaciones del Consejo de Ministros. Los atentados islamistas del 11 de marzo que Aznar atribuye a ETA y el rechazo masivo de los españoles a la guerra de Irak contribuyen a la victoria de Zapatero. Días después de jurar su cargo, el nuevo jefe del gobierno ordena la retirada de las tropas españolas de Irak, un gesto que le hace célebre a ojos del mundo. Roma, 29 de octubre 2004. Un día histórico para Europa. Los jefes de Estado o de Gobierno de los 25 miembros de la Unión estampan su firma en la primera Constitución Europea. Con este acto se da un paso decisivo hacia la culminación de aquel sueño de una Europa unida que nació en este mismo lugar hace casi medio siglo. Y España es ahora una parte esencial de esa prometedora realidad. Posteriormente da otro golpe de efecto, convirtiendo a España en el cuarto país en el mundo en legalizar el matrimonio homosexual en 2005, la primera de una serie de reformas que han modernizado profundamente la sociedad española. Comienza la votación. En 2009 somete a voto la ley que facilita el aborto y lo hace accesible a las jóvenes de 16 y 17 años sin que el consentimiento parental sea necesario. La ley desata la hostilidad de la derecha y de la Iglesia Católica, que en varias ocasiones movilizan a cientos de miles de personas en Madrid. Los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero han estado marcados también por sus acciones contra ETA. Tras el fracaso de las negociaciones, cuando la banda terrorista puso fin a la tregua con una bomba en la T4 del aeropuerto de Madrid el 30 de diciembre de 2006, refuerza la acción policial en colaboración con Francia, una estrategia que da fruto. Antes del final de su mandato, el 20 de octubre de 2011, ETA anuncia el fin definitivo de la lucha armada, un éxito para el ejecutivo de Zapatero.
El presidente socialista pierde el apoyo de los españoles por su gestión de la crisis. Tras haber negado su existencia, anuncia un plan de austeridad en mayo de 2010 que implica una bajada de los salarios de los funcionarios, el congelamiento de las pensiones, una subida del IVA y la supresión del cheque bebé, una de sus medidas faro para impulsar la natalidad. Pese a la reforma, flexibilizando el mercado laboral, la destrucción de empleos continúa. Al final de su mandato, cerca de 5 millones de españoles engrosan las listas de paro. José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que resignarse y convocar elecciones anticipadas. El pasado septiembre disolvió el Parlamento y anunció oficialmente que las elecciones se celebrarían el 20 de noviembre. Así celebraba en noviembre de 2011 su victoria en las urnas con mayoría absoluta en las terceras elecciones a las que concurría como candidato y marcaba su objetivo prioritario en Moncloa. No habrá para mí otros enemigos que el paro, el déficit, la deuda excesiva, el estancamiento económico. Y allí dirigió todos los esfuerzos desde el primer momento, con un recorte del gasto de 8.900 millones de euros y una subida del IRPF y del IBI a los 2 días de ser investido. Comenzaba así una primera legislatura con una prolija agenda reformista dirigida a evitar el rescate de España, aunque lo que no pudo evitar fue el de las entidades financieras, sin el que, en sus propias palabras, lo que se hubiera planteado ayer era la intervención del Reino de España. Con su mayoría en el Congreso sacó adelante una reforma laboral muy contestada en las calles con 2 huelgas generales. También la del sistema bancario, la LOMCE, la del Poder Judicial, la fiscal o la del Código Penal. Además de numerosas leyes como la de seguridad ciudadana, la de financiación de partidos o la del aborto. Embarcado en una cruzada para reducir el déficit, el gobierno conservador español ha aprobado el mayor recorte del estado de bienestar de la democracia. Se trata de un impopular tijeretazo de 10.000 millones de euros que afecta a la sanidad y la educación. El Ejecutivo se defiende así de las críticas. Necesitamos hacer reformas que nos permitan cumplir nuestros objetivos de déficit, por cuanto ha habido una caída muy importante de los ingresos y, por tanto, de los recursos. Bastante malestar España terminó 2011 con un déficit del 8,5%. Su compromiso con la Unión Europea es reducirlo hasta el 5,3% de aquí a finales de año. Entre los principales afectados, los jubilados, que por primera vez deberán pagar por sus medicamentos. La educación, otro de los pilares del estado de bienestar, tampoco escapa a los recortes presupuestarios. Ello se traduce en un aumento del número de alumnos por clase de un 20% y un incremento de las tasas universitarias de un 50%. El PIB subirá un 1,2%. Es la previsión del Fondo Monetario Internacional para este año. Para el 2015 prevé un crecimiento del 1,6%. El FMI considera que la economía española ha mejorado desde el arranque de este año, superando las previsiones del gobierno, aunque creen que nuestro país necesitará 5 años más para recuperar el nivel de riqueza previo a la crisis. Mejora también en 6 décimas sus proyecciones en la tasa de desempleo, que fija por debajo del 25%. Para el año que viene esperan que el porcentaje de desempleados baje un punto más y cierre por debajo del 24%. Los esfuerzos de la sociedad y las medidas adoptadas por el gobierno han influido en la recuperación de la economía, según el organismo dirigido por Christine Lagarde, que insiste en la necesidad de continuar con las reformas y pide al gobierno que suba los impuestos indirectos, como el IVA, y reduzca las cotizaciones a la seguridad social. El paro baja en España. Los buenos datos de la encuesta de población activa sitúan la tasa de desempleo en un 20,9, el nivel más bajo desde 2011. El mercado laboral español cerró 2015 por debajo de los 4.800.000 parados. Sin embargo, las cifras de temporalidad, así como los alarmantes porcentajes de paro juvenil, rebajan ligeramente el optimismo. España creció en 2015 en torno al 3%. La campaña de verano de 2018 terminó con buenas noticias para el mercado laboral español. La tasa de desempleo ha bajado al 14,55%. Es la primera vez en una década que la cifra se sitúa por debajo del 15%, con lo que el total de desempleados se sitúa en 3.326.000. El 21,6% de los ciudadanos de nuestro país viven en el umbral de la pobreza. Esto significa que tienen una baja intensidad de empleo y una carencia material severa, como poder, por ejemplo, no poder comer carne, pollo, pescado cada 2 días, o no poder tener coche, calefacción o lavadora. Sin embargo, la cifra aumenta a un 37,1%.
0,3% cuando hablamos de los españoles que no tienen capacidad monetaria para hacer frente a gastos imprevistos. Con gastos imprevistos nos estamos refiriendo a que no tienen en su cuenta, por ejemplo, un mínimo de 650 euros de ahorro para poder pagar cosas o gastos repentinos e inesperados. Y aumentan más, hasta un 34,4%, los españoles que no se pueden ir de vacaciones, atención, ni siquiera una semana al año. Y ya por último, con un 74%, admiten que se retrasan los pagos de su vivienda, como la hipoteca, el alquiler o la electricidad. La desigualdad empieza a ser marca España. Ese 1% de grandes potentados españoles acumula el mismo dinero que el 80% de la población más pobre. En 2015 las grandes fortunas vieron crecer sus caudales un 15% y el resto de españoles soportaron una caída en la misma proporción. Un alto cargo del IBEX cobra 158 veces más que un empleado raso. La desigualdad en la renta disponible de los hogares españoles creció de forma significativa durante los años de la crisis. Según las estadísticas de la OCDE, por ejemplo, se observa que el índice de Gini, que es un indicador que se utiliza para estos efectos, aumentó un 9% en esos 6 años, en los primeros 6 años de la crisis. Los estudios de la OIT o la muestra continua de vidas laborales ponen de relieve que alrededor del 80% de los efectos de la desigualdad se deben al problema del desempleo. Y el resto sí que tendría que ver con las caídas salariales que han sido más acentuadas entre los estratos inferiores de ingresos. El rey Juan Carlos ha abdicado del trono en favor del príncipe Felipe. El rey Juan Carlos, que subió al trono tras la muerte de Franco, tiene 76 años. La última etapa de sus casi 4 décadas de reinado ha estado marcada por sus constantes problemas de salud y por escándalos que han mermado su popularidad entre los españoles. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. El monarca pidió disculpas a todos los españoles por haber ido a cazar elefantes en Botsuana hace poco más de 2 años. Un episodio que le costó una fractura múltiple de cadera, pero no ha sido el único tropiezo. El paso por el quirófano ha marcado los últimos años del monarca en el trono. 8 operaciones en casi 4 años, pero lo que más daño ha hecho a la monarquía quizá haya sido los escándalos de corrupción de su yerno Iñaki Urdangarín y la imputación de la infanta Cristina. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El Partido Popular ha obtenido casi 7.200.000 votos, que supone casi el 29% de los sufragios y 123 escaños. Los socialistas consiguen algo más de 5,5 millones de votos y 90 escaños. Podemos y las coaliciones en Galicia, Cataluña y Valencia obtienen 69 escaños y algo más de 5 millones de votos. Ciudadanos es la cuarta fuerza con casi 3,5 millones de votos y 40 escaños. En España, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha sido investido presidente del Gobierno en el Congreso en segunda votación gracias a las abstenciones del Partido Socialista. 170 diputados han votado sí, 111 no y 68 se han abstenido. En el Congreso de los Diputados, una comisión parlamentaria investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular y ha interrogado ya a los cabecillas de la trama de corrupción conocida como caso Gürtel. El ex tesorero del PP ha declarado en el macrojuicio Gürtel, acusado por primera vez de corrupción. Durante su interrogatorio, la fiscal le ha exhibido los conocidos como papeles de Bárcenas, con la contabilidad B del Partido Popular, que él ha reconocido. El ex tesorero del PP se enfrenta a 42 años y medio de prisión, acusado de asociación ilícita, cohecho, blanqueo, falsedad, apropiación indebida y delitos fiscales. Mariano Rajoy se convertía en el primer presidente del gobierno obligado a declarar como testigo en un juicio por corrupción. ¿Oyó usted o conoció que había una financiación ilícita por parte de algún donante anónimo o no anónimo, pero en efectivo? Jamás.
También el exsecretario general del Partido Popular en Madrid, Francisco Granados, principal imputado en el caso Púnica, implicó este martes a las dos últimas presidentas de esta comunidad. Y otro alto cargo del Partido Popular en Valencia, Ricardo Costa, acusó al expresidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps. Las consignas contra la corrupción en el Partido Popular son constantes en todas las manifestaciones recientes de pensionistas, estudiantes o afectados por la precariedad en general que anuncian una primavera caliente en España. El problema identitario se convirtió en un tema político en 2006, cuando Cataluña aprobó un estatuto de autonomía que buscaba más independencia económica y política. En 2010, la Corte determinó que el texto redactado por los catalanes carecía de base jurídica y lo declaró inválido. La tardanza en la decisión y la nulidad del estatuto hicieron que los catalanes fortalecieran su deseo de plena independencia. Más de 1 millón de ciudadanos inundaron las calles de Barcelona a favor de la intención independentista. 2 años más tarde, en 2012, la crisis económica española, que llevó a profundos recortes sociales, continuó reforzando la idea. El 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña, los ciudadanos se manifestaron una vez más en una jornada que cada año se repite con fuerza. En 2014, el gobierno catalán, en cabeza de Artur Mas, realizó una consulta simbólica para preguntarle a los catalanes si estarían de acuerdo en independizarse. La proposició de llei del referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra y 11 abstencions. La Generalitat de Cataluña ha convocado oficialmente el referéndum de independencia del próximo 1 de octubre. Después de la aprobación de la ley en el Parlamento por 72 votos a favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, y en la que los grupos de la oposición no han estado presentes, los independentistas han dado legitimidad a la anunciada votación. Els ciutadans del nostre país a decidir de quina manera consideren que cal orientar el futur de Catalunya. Si per l'actual camí de l'autonomia i l'Estatut retallat, o si per un nou camí com a estat independent en forma de república. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo el pasado 1 de octubre. Ese día se consumaba el desafío independentista, con un referéndum declarado ilegal por la justicia española y reprimido violentamente por la policía española. El 27 de octubre se disipaba la incertidumbre. Pese a las voces de alarma y a la fuga de empresas de Cataluña, el Parlamento votaba una república catalana independiente y el gobierno de Mariano Rajoy activaba por primera vez el artículo 155 de la Constitución. Primero, a proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. La Audiencia Nacional ha condenado al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión, al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a 33 años y 4 meses, además de 44 millones de euros, y al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama, convirtiéndose así en el primer partido político en democracia condenado por corrupción. El Partido Socialista ha registrado una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto un ejecutivo transitorio para convocar elecciones, pero no ha aclarado cuándo. La propuesta política llega tras conocerse la sentencia que condena al Partido Popular por el caso Gürtel. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Es el primer presidente en España que llega al poder a través de una moción de confianza y no de una victoria en las urnas. El Partido Socialista tiene solo 84 escaños en el Parlamento y las formaciones que apoyaron su gobierno lo hicieron con la intención de impulsar su propia agenda.
El Partido Popular, en la oposición, es la mayor fuerza de la Cámara con 134 escaños. Los últimos 8 meses han sido un número de equilibrismo para el presidente. Logró acuerdos con la izquierda al descensar su política migratoria y prometer un aumento del salario mínimo. También hizo pequeñas concesiones a los independentistas catalanes para rebajar la tensión, lo que le valió críticas de la oposición y de los propios socialistas, a la vez que no logró contentar a los independentistas. La situación se volvió insostenible esta semana, cuando los partidos independentistas catalanes tumbaron los presupuestos de 2019 como respuesta a la negativa de Sánchez a debatir la autodeterminación de la región. Les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. El Partido Socialista de Pedro Sánchez gana las elecciones generales en España con cerca de un 29% de los votos y 123 escaños. En la sede socialista de Ferraz, la imagen era de júbilo entre los simpatizantes. A pesar de la amplia victoria, Sánchez necesitará pactar para formar gobierno porque no han llegado a la mayoría absoluta fijada en 176 escaños. La coalición izquierdista de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, que ha obtenido 43 escaños con la suma de los comunes, se ha mostrado favorable a negociar un pacto. Por su parte, la formación de ultraderecha ha obtenido una victoria histórica. Vox ha entrado por primera vez en el Parlamento Nacional con 24 escaños. El PP se ha quedado reducido a 66 escaños, un desplome sin paliativos desde los 135 que obtuvo en 2016. Los liberales de Ciudadanos han logrado casi duplicar sus escaños y situarse muy cerca de los populares con 57 asientos.